cuando son las 11:04 y nos vamos a conectar con un Premio Nacional de Historia. No vamos a hablar con cualquier persona, vamos a conversar con un Premio Nacional de Historia, una persona que tiene muchísimo que aportar, nos gusta tener estas miradas distintas, una persona con la cual podemos tratar todos estos temas que estamos conversando y mucho más. Me refiero a Julio Pinto, como les decía, Premio Nacional de Historia, quien se conecta con la voz de los que sobran. Don Julio, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Premio Nacional de Historia del año 2016. ¿Es académico de esta universidad todavía, don Julio? Sí, sí. Qué bien. Así que bienvenido a la voz de los que sobran. 40 años. 40 años siendo... Qué bueno, 40 años siendo académico. Sí, bueno, Julio, nada, yo decía jugando de local acá en la USACH. Gracias por acompañarnos. En realidad es súper bueno tener estas miradas. A veces uno se entusiasma con la contingencia, con el día a día, y siempre es bueno poder hablar con voces como la tuya para poder tener una mirada más amplia, ¿no? Hablábamos un rato de, qué sé yo, de Piñera. Yo hablaba de la mala memoria, de los procesos, de lo que la gente termina viviendo cada cierto tiempo, digamos, ¿no? Y en ese contexto, yo, una entrevista tuya que leí hace un tiempo, me acuerdo que tú decías que no habría habido proceso constituyente sin la protesta social. Quizá hoy día la pregunta que nos podemos hacer es si va a seguir habiendo la posibilidad de un proceso constituyente con esta pandemia y todo lo que ha generado, digamos, ¿no? ¿Qué reflexión te invitan a hacer a ti estos días tan raros de pandemia, pero también tomando en cuenta que es un país que viene de un estallido particular que ha hecho que tengamos una mirada un poco más crítica de todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, dos cosas. Uno, ni el gobierno ni a la derecha le gusta el proceso constituyente. Eso no es ninguna novedad. Eso tuvo que pasar lo que pasó, que se abrieran a esa posibilidad. Claro. Lo segundo es que la pandemia efectivamente ha puesto en el congelador un proceso constituyente porque hay urgencias más inmediatas. Favorece en la medida en que le permite recuperar parte de la iniciativa perdida totalmente después del diciembre. Pero lo que pasó el 18 de octubre y el 26 de marzo nos ha borrado, no ha desaparecido. Está ahí. Exacto. Entonces yo creo que para el gobierno sería don Julio, muy peligroso, muy difícil echar marcha atrás en ese proceso. Don Julio, que lo vamos a llamar por teléfono, si puede contestar, mantenerse en pantalla, bajar el computador y escucharnos, y nosotros lo escuchamos a usted por el teléfono porque ahí lo estamos llamando. Somos nosotros. ¿Ya? Somos nosotros. Uh-huh. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ahí lo empezamos a conversar porque se escuchaba un poco cortado, Julio. Ya, perfecto. Oye, Julio. Ahí sí, si puede bajar el computador, eso sí. Y nos sigue escuchando por el puro teléfono, por favor. Bueno, si no se escucha con ya. eco. Ahí sí. Para ver tu imagen y escucharte por tu imagen en el computador y el teléfono para escuchar tu audio, tu voz. Julio, tú decías que, claro, que aquel ímpetu constituyente quizás quedó un poco en el congelador. Hay formas de verlo. Uno pensaría que el proceso de estallido social entró también en un periodo como de hibernación o un periodo más reflexivo, que nos ha hecho ver también que todo aquello que se manifestaba en la calle se hizo muy evidente en esta crisis de pandemia, la falta de liderazgo, la desigualdad, el foco donde está puesto probablemente más el beneficio de algunos, los privilegios de algunos que el bienestar de muchos. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? ¿Ves que efectivamente Chile entró, quizás comillas, con una ventaja o con una sensación especial a este proceso que vive el mundo entero, precisamente porque veníamos de un estado de conciencia distinto? Bueno, las crisis suelen poner en evidencia las contradicciones y las carencias más profundas de las sociedades. Es como una radiografía, ¿no? Así somos de verdad. Claro. A mí me pareció muy interesante este artículo de Bloomberg de la semana pasada, donde decía, mira, este es un país que pensábamos que estaba a punto de unirse al club de los ricos, pero resultaba que era un país pobre. Claro. Para nosotros no es una novedad eso, pero esta pandemia lo ha puesto en tremenda evidencia, y por lo tanto lo que demuestra, conectándonos con el tema constituyente, es que ese proceso de revisión de nuestro modelo de convivencia y de corrección de algunas de las peores carencias sigue muy vigente, es más vigente que nunca. Entonces, es como que, si bien la actividad callejera, las manifestaciones, en fin,
se han replegado un poco, el combustible que sacó a la gente a la calle sigue ahí tanto o más fuerte que antes, y por lo tanto por eso digo que no es un tema que se pueda obviar ni decir aquí no ha pasado nada. Hay que hacer frente a esas realidades que han quedado en evidencia. Yo quería preguntarle por esto que se ha masificado, ¿no es cierto?, decir que este ha sido el peor gobierno de la historia. ¿Qué puede ser considerado por la historia? ¿Qué hace que la historia considere a un gobierno un mal gobierno? En la historia republicana de Chile se ha catalogado algún gobierno como un mal gobierno, así directamente como lo que está pasando ahora con el gobierno de Piñera. Bueno, hay hartos candidatos para ese título, ¿eh? No es que falten. Excelente. Y siempre va a depender un poco del ojo de quien lo mira. Para la derecha, obviamente que el gobierno de la Unidad Popular fue el peor gobierno de la historia. Ellos lo dicen y lo repiten. Claro. Y ellos se vanagloriaban hasta hace un poco tiempo de que los gobiernos de Piñera habían sido los mejores de la historia. Exacto. Por su parte, yo recuerdo haber escuchado hace unos años a Ignacio Walker en una conferencia diciendo que los 20 años de la Concertación habían sido los mejores 20 años de la historia de Chile. Entonces, asignar este tipo de calificaciones depende un poco de la mirada de quien está haciendo el juicio. Yo creo que este es un gobierno que, puesto a prueba, el actual de Piñera, ha demostrado que no se la pudo, digamos, de que no fue capaz de responder adecuadamente a los desafíos que tuvo que enfrentar. Pero si ustedes me preguntan a mí, o sea, yo creo que en la dictadura fue un gobierno mucho peor, mucho más sanguinario, más destructivo, etcétera. Claro. En términos cuantitativos incluso. Claro, claro. Lo que pasa es que, a ver, don Julio, yo quería hacer una pregunta en términos como, y perdone el atrevimiento, comparativo. Y no de gobierno, sino que como más que de gobierno, de procesos, de similitudes con procesos que se van dando. ¿Qué pasó antes de llegar a la Constitución del 25, ¿no? Cuando hubo todos esos movimientos de armas, primero con Alessandria, ahí se van dando los procesos y se repiten para una nueva Constitución. Porque en el fondo, la historia, no sé si se repite, pero sí los procesos como que se vuelven a dar en una elipse, ¿no? Y en estamos en un momento más allá del gobierno y del gobierno mismo, sino que el proceso de una sociedad que se está quejando de que hay abuso y desigualdades, que me parece que pasó en los principios de 1900. ¿Usted encuentra que hay como similitudes como para que terminemos esta nueva Constitución, etcétera? Hay hartas analogías. Hay un sistema liberal, un capitalismo prácticamente sin frenos ni cortapisas de ningún tipo. Lo había entonces, lo hay ahora. Hay problemas sociales profundos que no se están queriendo ver ni se están resolviendo. También pasó entonces, se llamaba esto la cuestión social, ¿no? Y esos problemas daban lugar a protestas, manifestaciones. Claro. Y los gobiernos de la época reaccionaron primero reprimiendo, por la época de las grandes matanzas, pero en cierto momento algunos elementos más lúcidos, digamos, de la clase dirigente se dieron cuenta de que si no se establecían reformas, si no se atendían a alguna de esas demandas sociales, el resultado podía ser para ellos una catástrofe. Esa persona fue Arturo Alessandri. ¿Sí? Y por eso llegó al gobierno con una propuesta de reformas sociales, etcétera. Pero Arturo Alessandri no pudo imponer esa agenda ante la clase política de la época, ¿no? Y quienes lo hicieron, curiosamente, fueron los militares, a través de golpes de Estado, el ruido de sable, la dictadura de Ibáñez, etcétera. Esperemos no tener que llegar a ese extremo de nuevo. Claro. Esperemos que la cordura prevalezca y que algo se aprenda de las experiencias pasadas. Ya, pero ahí le quiero hacer una diferencia. Perdona, ahí quiero hacer la diferencia. Es que en el mismo relación con la pregunta anterior, por eso lo interrumpo, Mauricio. Porque ahora sí tenemos un proceso constituyente que está validado, que está ya en ciernes, que está en la propia Constitución. O sea, el artículo 130 y siguientes de la Constitución establece una nueva Constitución o un proceso, por lo menos, de llegar a ella,
Y como dice el constitucionalista Fernando H. En la propia radio USAC, nosotros, nadie está dispuesto hoy día a defender la Constitución en los términos que está. Entonces yo creo que tenemos, perdone que sea tan positivo, creo que tenemos algo más positivo que el año 25 en que no había esa posibilidad. No sé si estoy equivocado. Sí, la diferencia es que el año 25 tuvo que haber un golpe militar para que se abriera el proceso constitucional. Ahí hay una diferencia con la situación actual. Claro. Ahora, igual se necesitó una crisis institucional y social profunda para iniciar un proceso constituyente, ¿ya? O sea, hay analogías, pero sí, usted tiene razón, podríamos estar un poco más optimistas ahora, entre otras cosas porque hasta aquí al menos no se ha visto de parte de las Fuerzas Armadas una voluntad de intervenir, cosa que el 24-25 sí se vio. Ni lo menciones, Julio, por favor, eso. No se les vaya a ocurrir. Ni que se les preguntando por la historia. No, está bien. Lo que pasó recién. Es una broma. Yo le quiero preguntar también por la historia, porque hemos visto también, siento yo, no sé cómo lo expresa usted, pero hemos visto también como no solo hemos visto una degradación del debate político, siento yo, sino también hemos visto cómo se ha sobreideologizado aquel debate. Hemos visto, por ejemplo, una derecha en el gobierno extremadamente individualista, esa derecha economicista, digamos, que quizás contrasta con aquella derecha más ilustrada que usted, por ejemplo, mencionaba, Alessandro, y otros que a lo mejor tenían una mirada distinta, ¿no? Ayer leí una columna de un analista que hablaba precisamente de eso, de la miseria ideológica de esta derecha, de la necesidad de volver a esa derecha, que él lo decía, que es un intelectual de derecha, de volver a esa derecha que en el fondo imaginara el país desde la academia, desde el estudio, no desde la lógica, insisto, de cómo va la ganancia personal ahí, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Efectivamente ha habido como un deterioro en el debate, ha habido una polarización que se ha hecho más o menos evidente en el último tiempo, a diferencia del falso bienestar que quizás vivíamos en una época de la concertación. A ver, yo creo que otra analogía entre el periodo que estamos recordando y es la desconexión entre la clase política y la sociedad. Creo que ese es un rasgo, un dato de la causa que estaba muy presente entonces y estaba muy presente ahora. Es decir, una negativa a reconocer los problemas que estaban ocurriendo. Y una parte importantísima de esa clase dirigente tradicional en ese entonces se negó también a reconocer que eso había. Decían que la cuestión social en Chile no existía, ¿ya? Pero, repito, hubo algunos personajes un poco más visionarios que dijeron, no, existe, obviamente, si estamos ametrallando gente, si la gente se está muriendo de hambre, porque algo pasa, y tenemos que ser más proactivos, ¿ya? Pero no hicieron el trabajo solo, hubo también incorporaciones de nuevos actores políticos, y de ahí nació el nuevo pacto social que funcionó a partir de los años 30 y hasta el año 73. Entonces, yo pienso que ahora lo que podría ocurrir, no sé si el debate ahora sea más pobre que el de entonces, yo creo que anda por ahí, pero si alguien tiene un mínimo de responsabilidad como para darse cuenta que dándose vueltas en redondo no se va a llegar a ninguna parte, sumando actores de esta derecha más lúcida, si es que existe, y otros actores nuevos, tal vez se podría llegar a una resolución razonable, digamos, de esta crisis. Que no implique irnos a las armas de nuevo. Eso me refiero. Claro. ¿Y ha habido un cambio ahí? ¿Usted ve un cambio en esa élite política, económica, en que nosotros por lo menos podemos percibir que los nombres se van repitiendo? Y, por ejemplo, hablamos de Alessandri, un nombre que sigue apareciendo en el Congreso, ¿no es cierto?, en el alcalde de Santiago, etcétera. Como que uno podría ir, se van repitiendo los apellidos, pero ¿ha habido un cambio intelectual en esa élite política también, económica y política? A ver, yo más que un cambio intelectual, dos cosas. Uno, las élites en general tienden a reproducirse como élites. Claro. Esa es una especie de ley de la historia, digamos. Claro. Ninguna élite deja el poder voluntariamente o por las buenas en general. Sí pueden tratar de cambiar, acomodarse, en fin. Pero parte de esos cambios implica abrir la puerta a la incorporación de otros actores, que estén más atentos a las necesidades de los tiempos, que tengan mayor sensibilidad con lo que está ocurriendo y que demuestren además que el sistema no está cerrado, que permite cambios y reformas por dentro. Yo diría,
contestando derechamente la pregunta, que lo que ha cambiado en los últimos meses es que ha habido una tremenda toma de conciencia, por las malas, entre las élites políticas, y no solo de derecha, también las élites ligadas a la concertación, a la nueva mayoría, claro, de que estamos muy lejos de ser un oasis o un país modelo para el resto del mundo. Y esa lección que se ha aprendido por las malas, bueno, algo tendrá que dejar de experiencia, de enseñanza. Claro, ojalá, ¿no es cierto? Como que esa y cómo ha pasado, por ejemplo, porque estamos viendo que la historia se va repitiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las ollas comunes tienen una larga historia en nuestro país, ¿o no? Sí. Bueno, eso es muy interesante. A mí personalmente me interesa ver cómo la sociedad misma responde, ya que no recibe las señales o el apoyo que merecería de parte del gobierno del Estado, cómo se protege a sí misma, la autoayuda dentro de los sectores sociales más necesitados, ¿no? Eso efectivamente es una tradición de muy largo aliento, porque durante la mayor parte de la historia los pobres no han tenido otra ayuda que las de sí mismos. Y por lo tanto hay una tradición de, bueno, lo estamos pasando mal, tenemos que autoayudarnos. Eso me parece que es una señal muy alentadora, muy positiva. Pero también somos parte de una sociedad, y entonces esos sectores tienen todo el derecho, en tanto ciudadanos, a decir, la sociedad tiene que también hacerse cargo de quienes peor lo están pasando. Y ahí es donde estamos fallando, porque una de las herencias de la dictadura, como ustedes saben, es que el Estado chileno se debilitó enormemente, entonces no tiene las herramientas ni las capacidades para intervenir con la potencia y con la masividad que se requiere ahora. Allá de la voluntad. Sí, es una falencia, pero lo vamos a cambiar en la Constitución. Por eso mismo yo creo que la gente se dio cuenta que había que esas falencias estaban y había que cambiarla. ¿Y cómo se cambia? A través de un cambio constitucional. Creo que es malo, pero también es bueno, porque esas falencias nos mostraron el cambio y hay que hacerlo, ¿no? Sí, un cambio constitucional es necesario, pero no sé si sea suficiente, a eso voy. Claro. Permite volver a diseñar digamos, el tablero social y político en el que vivimos, pero no sé si por sí sola una nueva constitución vaya a resolver todos los problemas. Yo para allá quería ir, Julio, porque se ha insistido mucho en que esta es como la peor crisis en mucho tiempo, económica. Bueno, algunos con cierto interés también levantan esta tesis para poder justificar muchas cosas, digamos, ¿no? Yo quisiera conocer tu perspectiva desde la historia. Pero también, claro, cuando hablamos del proceso constituyente, claro, yo estoy un poco de acuerdo contigo. Se habla mucho de que parecía ser la madre de todas las batallas, pero yo creo que no. Podríamos modificar el tablero político, digamos, pero precisamente la demanda de mucha gente es que no confía en los políticos que están hoy día, digamos, ¿no? Y confía en otro tipo de trato, un nuevo trato, donde intervengan otros actores, otras voces. Y yo me pregunto si efectivamente eso fue recogido o podrá ser integrado en esta nueva constitución. No sé, me lo pregunto. ¿Cómo lo ves tú, pensando precisamente en cómo salir de esta crisis? ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo deberíamos salir, a partir de la experiencia, de lo que tú también conoces de la historia de Chile? Bueno, primero, no quiero yo desestimar la importancia del proceso constituyente, creo que es clave, por eso dije que era necesario. O sea, sin proceso constituyente no hay salida a esta crisis, o sea, tiene que hacerse. Y claro, están todas las trampas y las amenazas que seguramente van a pasar por el camino, de que no vuelva a ser un refrito de lo que ya hay. O sea, ahí es donde todos los actores sociales y políticos, no solo quienes están actualmente en las esferas de poder, tienen que activarse y convertirse en protagonistas de este proceso. Si eso no ocurre, no vamos a resolver los problemas de fondo. Pero, repito, el proceso constituyente lo que hace es generar un escenario en el cual se pueden arreglar las cosas, pero por sí solo no basta. Hay que reconstruir protecciones sociales que se han perdido, hay que recuperar las confianzas sociales que se han perdido, hay que atender las demandas más urgentes, y eso la Constitución nueva por sí sola no lo va a hacer. Claro. Hay que acompañar esto, y lo ha dicho muchas veces Daniel, ¿no? Hay que acompañar esto posteriormente del proceso constituyente. También es lo que viene después es súper importante, después de la elección, digo, ¿no? Si logramos el apruebo, lo que viene después también va a ser una etapa fundamental, ¿no? Sí, o sea, la aprobación de las leyes sociales, digamos. Claro. Así de como la reformulación del país, básicamente, ¿no?
Es como emular lo que pasó en el 25. Las leyes sociales tienen que hacer que la salud sea para todo de calidad, con un solo plan básico, la educación lo mismo, etcétera. Ignorante en historia. Pero después de lo del 25, vinieron en los 30 vinieron los presidentes que eran radicales, ¿o no? Sí. A ver, el orden de los factores es el siguiente. Alessandri llega a la presidencia con una propuesta de leyes sociales. ¿Ya? Que el Congreso de esa época no aprueba. Perfecto. Los militares, cuando intervienen en el 24, obligan a que ese paquete de leyes sociales se apruebe. Mira. De nuevo, otra paradoja. ¿Cómo ha cambiado, ¿Cómo ha cambiado la cosa? Son los militares los que abren... Digamos que porque además los militares no lo estaban pasando bien y no les pagaban bien. También. Aprendieron la lección los de derecha ahora. Ya. Sí, de acuerdo. Sí. Ahora, después de esas leyes sociales viene el proceso constituyente, se dicta la Constitución del 25, pero se sigue avanzando en las leyes sociales que finalmente culminan en el primer Código del Trabajo, probablemente tal que hay en Chile, que es el año 31, que lo alcanza a promulgar todavía Ibáñez, o sea, el líder de ese movimiento militar. Claro. Y ese es el Código del Trabajo que dura hasta el año 80, cuando se dicta el Código del Trabajo de la dictadura. Entonces, Daniel tiene razón, hay que volver a recuperar ese principio de legislar socialmente, y eso tiene que ir de la mano de esta nueva Constitución. Quería agregarle un dato, creo que el proceso mismo constituyente va a ser un elemento muy formativo para las personas, en la medida en que la sociedad como un conjunto se involucre en ese proceso. O sea, en la medida en que las personas sientan de que su participación tiene efectos concretos sobre el sistema político existente, ese empoderamiento va a ser una experiencia muy potente para avanzar hacia la solución de los otros problemas que la Constitución por sí sola no va a solucionar. Perfecto. Y esa es una manera de recuperar la legitimidad, porque alguna vez en nuestra historia habían estado tan deslegitimadas las instituciones, todas, porque aquí está todo deslegitimado, el poder, los militares, ¿no es cierto?, la iglesia, y por supuesto la clase política y económica. Bueno, varias veces. Todas las constituciones que hemos tenido en la historia han nacido de deslegitimación de las instituciones existentes, por eso colapsan y se necesita una nueva constitución. Claro. Las características específicas van cambiando, pero cada crisis constitucional responde a una crisis sociopolítica profunda. Claro. Sí, siempre ha sido así. Siempre, o sea, siempre ha sido así. Lo que pasa es que esta es la primera vez, además, perdóname que haga, esta es la primera vez que la ciudadanía va a poder participar, porque en el 1925 no hubo, eso fue la élite la que hizo la Constitución, a pesar de que se participó. En el 1833, ¿tú crees que el pueblo participó en esa Constitución? No. El 80 le hicieron 8 personas o 10 personas en la Comisión Ortúzar, y ahora sí podría participar el pueblo mismo en la Constitución. Es una oportunidad única. Eso es correcto, y eso sí es nuevo. Eso es nuevo y eso hay que aprovecharlo, y por eso no hay que farrearse esta oportunidad histórica que ahí marca una ruptura con estas situaciones anteriores con las cuales estamos comparándonos. Perfecto. Qué interesante cómo la historia se va repitiendo, porque nosotros como que de repente se nos olvida. Yo siento que como que repasar la historia tiene esa gracia, como de ir aprendiendo lecciones del pasado, pero no sé si fue, ¿qué habrá sido, Julio, la dictadura? ¿Qué habrá sido que como que nos cuesta repensar el pasado y ver nuestros propios errores? Las personas tienen mala memoria en general, para eso existe la historia. También. Es cierto. Claro, por eso, las personas a nivel individual y colectivo tienen mala memoria, suelen cometer los mismos errores. Repito, para eso existe la historia, y no es raro que en momentos de crisis se recurra mucho a la historia. A partir del 18 de octubre, nuestro gremio empezó a ser muy requerido en distintos círculos y ámbitos, y no existe, de verdad, incluyendo para ver, digamos, qué podemos sacar en limpio de lo que pasó antes y qué es lo que es radicalmente nuevo. Pero lo otro es que cuando la gente piensa que está haciendo bien las cosas, no siente la necesidad de mirar para atrás. Eso es lo que nos pasó a partir del año 90, ¿no? Es decir, dimos vuelta a la página, estamos en una situación radicalmente distinta, entonces no tenemos nada que aprender del pasado. Y vino todo ese periodo de autocomplacencia y de triunfalismo, ¿no?, que es lo que ha entrado profundamente en crisis a partir del 18 de octubre. Claro.
Y que hoy día yo creo que lo vemos con mayor fuerza, ¿no? Porque no hay ninguna autocrítica, no hay... o sea, el gobierno ha tenido ese discurso triunfalista desde que partió. ¿Cómo ve esta crisis sanitaria y social? ¿Cómo ve usted esto que ha pasado en este periodo de pandemia que bien... como que no nos había pasado muchas veces en la historia, ¿no? Los hechos son muy poderosos, como argumentos. Cuando las cosas salen mal, cuando somos uno de los países, sino el país con mayor índice de morbilidad en esta pandemia, cuando todos los planes y las estrategias se caen como castillos de naipes, y me perdonarán el plagio, ¿no? No. Esos son argumentos muy potentes, ¿no? Son argumentos muy poderosos, y una cosa es que se reconozcan públicamente, se asuman públicamente, pero otra cosa es en el foro interno. Yo creo que el gobierno y la derecha tienen muy claro que la vida es muy dura, y están, me imagino, desesperadamente buscando fórmulas para salir mínimamente o lo menos dañados posible de esta crisis. Entonces yo no creo que no haya una toma de conciencia de lo que está pasando. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. La historia sirve como para alimentar los análisis, pero el futuro, por definición, es impredecible, porque el ser humano es impredecible. Entonces, vamos a ver cómo salen ellos a flote, si es que salen a flote de este proceso, pero a la vez tenemos que ver qué podemos hacer nosotros para intervenir en esos resultados y que las cosas no vuelvan al punto inicial. Claro. Hay un tema también de responsabilidad y de empoderamiento del resto de la sociedad, de entrar en esta brecha y sacar, digamos, el mayor partido posible de ella. Qué interesante que es poder revisar. Siento que es un privilegio que podamos estar revisando procesos anteriores. Para la gente está, de hecho, escribiéndonos muchísimo, justamente, que tiene que ver con eso, ¿no? Como... se me perdió, espérame. Un segundo, que quería leer algunas de las cosas que me están escribiendo. Cristian Ángel Roa dice: se debe legislar y regular la avaricia. Laura Montoya: tenemos que estar muy atentos y muy participativos durante el proceso constituyente. La ciudadanía, nosotros, debemos estar ahí poniendo ojo. Ana Rosario Poblete dice: qué buen invitado. ¿Cómo dicen que no se puede educar gratis? Muchas gracias. Y Mirna Herrera Astorga dice: muy buen invitado. Gracias. Así que es el público que se siente muy feliz. Incluso quiero decirle, don Julio, que usted me acaba de abrir una ventanita en el cerebro. Yo quizás no soy tan inteligente, pero usted me acaba de abrir una ventanita en el cerebro diciendo una cosa... Daniel. Mauricio. No, es que es... No soy tan inteligente, perdóname la pregunta. Fishing for compliment se llama esto en Estados Unidos. Ya. Don Julio, claro, yo nunca me pongo en la posición de qué están pensando ellos, porque esto está como al otro lado. Y es verdad decir, bueno, ellos saben que tienen esta embarrada, sí, brutal lo digo. Entonces, ellos tienen que estar, porque lo que uno ve, y perdóneme que lo compare así, es una brutalidad tras otra. O sea, hoy día, por ejemplo, acabo de leer que el Ejecutivo el Poder Ejecutivo, que está, para que la gente sepa, no, el presidente, según la tercera, vetará el proyecto de servicios básicos y lo reingresará al Congreso. O sea, se aprobó por ambas cámaras que había que reducir, que no se corten los servicios básicos a un cierto número de personas, y el gobierno lo va a vetar para reingresarlo, poniendo lo que busca es que sea menos gente, no el 60% más pobre, sino que el 40% más pobre, ¿ya? Entonces, otra brutalidad más. Entonces, es como siempre se están disparando en los pies. Pero así todo, tienen que estar pensando algo, como dice don Julio. O sea, tienen que estar pensando algo. Es posible que no lo hagan. ¿Cómo salgo de esta? Pero así, y todo sigo haciendo cosas como no aprobar, por ejemplo, el postnatal de emergencia, vetar el proyecto de servicio de corte de servicios básicos, no accedo a la ley de por ejemplo, iniciativa de poder retirar los fondos de la AFP, nada de eso accedo, sigo con mi dogma, como decía muy bien ayer Marco Barraza, pero así todos ellos tienen que estar pensando cómo salir de este enredo, ¿no? Y eso es una cosa como contradictoria aparentemente, ¿no? Sí, lo que pasa es que una cosa es administrar una situación que ya existe, esta idea de la gestión, ¿no?, que es muy fuerte entre la derecha chilena y el gobierno, y otra cosa es modificar una situación y mejorarla, así cambiarla, porque ya no nos resiste
mayor ya no puede seguir adelante tal como está. Y ahí es donde se requieren condiciones, experiencias y cualidades que yo no estoy seguro que el actual equipo gubernamental chileno tenga. Porque ahí se requiere la capacidad de mirar más allá de los límites en los cuales se han acostumbrado a funcionar, más allá de su zona de confort. Claro. Entonces, por el momento lo que hay es una constatación de que la zona de confort está profundamente comprometida, pero ¿qué es lo que se puede hacer más allá de eso sin soltar las riendas? Ese es el dilema al cual está enfrentada la derecha actualmente. Y es un dilema que tenemos que aprovechar. En palabras de la primera dama, son alienígenas que van a venir a quitarnos los privilegios. Te lo he dicho, exactamente. Julio Pinto Vallejos, que recibió el Premio Nacional de Historia el año 2016. Ha sido un privilegio poder conversar con usted, académico de la Universidad de Santiago, y qué interesante poder seguir educándonos siempre. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias por estar en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. Le agradezco a ustedes. Chao, que estén bien. Chao, que esté muy bien. Adiós.